Horror en Villa Crespo. Mató a sus hijos adolescentes, a su esposo y luego se suicidó. El departamento estaba cerrado con llave por dentro. La mujer dejó una carta en la cocina. En vivo y en directo desde bien temprano con este tema, Cami Barral. Cami, buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en Aguirre al 200, esto es Villa Crespo, donde ayer a las 14 horas hallaron a 4 integrantes de una familia sin vida en el sexto A de este edificio. ¿Sí? Fue la empleada doméstica que concurría a este lugar los lunes, los miércoles y los viernes, que ingresa al departamento, un departamento que estaba en perfectas condiciones, es decir, cerrado con llaves, y una vez que ingresa a este lugar se encuentra con la escena del horror. ¿Sí? Muy cerquita de la puerta de ingreso yacía sin vida el cuerpo de uno de los menores de edad. En ese contexto es que ella rápidamente da aviso al 911 que al ingresar al lugar se encuentra con el peor de los escenarios, ¿no? La persona que les mencionaba, menor de edad, que estaba cerca de la entrada, en el baño, yacía sin vida, el cuerpo de una mujer que tenía una puñalada a la altura del corazón. El hombre estaba en la habitación y el otro menor de edad también en otra de las habitaciones. A raíz de las investigaciones que comienzan a darse, ¿no?, del testimonio de una de las hermanas de la mujer que dice que ella tenía problemas de salud mental, es que terminan determinando, por supuesto que ahora continúa la investigación, ¿no?, pero en principio se trataría de esto que ustedes estaban leyendo en la placa. Una mujer que tenía un antecedente psiquiátrico, que habría sido la autora de este crimen, de este triple homicidio. Estamos hablando de, digamos, el homicidio de su marido y de sus 2 hijos en este caso, y con posterioridad se habría suicidado dejando una carta, que este fue el principio, ¿no?, del hilo que comenzó a conllevar que los investigadores terminaran llegando a esta conclusión, porque la carta estaba escrita de una manera bastante rara, ¿sí? No se entendía muy bien lo que decía, y bueno, a raíz de las investigaciones que terminan realizando se dan cuenta de que la mujer tenía problemas mentales y que muy probablemente haya sido esta persona la autora de este crimen, ¿sí? En cuanto a la empleada doméstica, una persona que, como les digo, ¿no?, asistía a las 14 horas a este lugar, lo que relató es que en este último tiempo la mujer venía teniendo conductas raras, ¿no? Por ejemplo, le decía que apagara la aspiradora, que no podía soportar el sonido de la aspiradora, que se fuera más temprano. Bueno, todo indicaría que esta mujer hacía un tiempo que habría dejado de tomar la medicación psiquiátrica, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto es muy importante, Cami, lo que estás diciendo, porque en un principio, viste que estaban las dos hipótesis. Primero se sospechó del hombre, ¿sí?, del marido, y después finalmente cuando se encontró la carta de la mujer y cuando se supo un poco su historia. Vamos a compartir este video, vamos a hablar también con un perito ahora enseguida, porque la verdad que es un caso conmocionante, realmente. Es más, al principio hasta se sospechó de un hecho de inseguridad, totalmente descartado ahora. Mirá cómo hablaba de la familia, mirá este video. Yo administro mis riesgos. Entonces empecé a pensar en qué era de mi vida y los riesgos. Iban a decir, ¿qué me está poniendo este tipo acá? Bueno, voy a ponerle mis cosas valiosas. Esta es una foto de mi familia. Tengo 2 hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo la vida tenerla, haberla encontrado. Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Esto que he logrado formar, me comporto como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede quizás a la gente de la farándula, que las vemos en televisión habitualmente, que uy, cometí un error, no sabía que me estaban grabando. Para no correr con ese peligro, no corro el riesgo, no arriesgo nada que no quiera perder, no quiero perder mi familia, por ende no la arriesgo, me comporto como tengo que comportar. Yo administro mis riesgos. Dios mío, es impresionante. Adrián Seltzer, 53 años tenía, ¿sí? Hablaba de su familia, breve perfil, era consultor de una empresa muy importante de granos, dedicado a la exportación, de la que era accionista también y un apasionado del vino. Escribía incluso artículos periodísticos, era una persona relativamente conocida, artículos periodísticos sobre el tema del mercado de granos precisamente, así que un horror. Estamos en contacto telefónico con Ezequiel Vázquez, él es perito forense, para tratar de entender, ¿no?, qué pudo haber pasado acá por la cabeza de esta mujer de 50 años que termina, ¿no?, matando a toda su familia, a sus hijos.
lo más preciado que una mujer puede tener en la vida y después quitarse la propia, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Hola, Ezequiel. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Mirá, un caso no atípico en la provincia de Buenos Aires, aunque ya tuvimos otras ocasiones similares. La verdad que, bueno, aunque aún está en análisis el tema de la carta, de varias hipótesis, como por ejemplo la principal que hoy en día estamos hablando, que la mujer aparentemente habría matado a su esposo, a sus hijos y luego se había suicidado. La verdad que es un hecho complejo, tanto para el abordaje, para poder trabajar, como para hacer las inspecciones necesarias de los elementos con los que mató a cada uno de ellos y con el que luego se suicidó. Recordemos que estamos hablando de un arma blanca. Yo escuchaba recién que decía, no hay que matar a los hijos, y es verdad, esa es la parte donde uno analiza y trabaja también, porque además de matar al marido, mató a sus 2 hijos y luego se suicidó. Y todo en el marco de un mismo momento y con un arma blanca. Voy a repetir esto, ¿por qué? Porque por lo general suele pasar de que matan al marido o a los hijos y similar, pero luego se ahorcan, por ejemplo. No se matan con la misma arma blanca. Claro, claro. Dale, Eso Marote. también es yo lo destacaba recién, ¿no? En esto de que hay que matar a los hijos, pero después hay que también tener el coraje, la valía, porque yo no lo tomo como un acto de cobardía el tema del suicidio. Hay que tener mucha valía para, en este caso, clavarse, entiendo yo, el cuchillo en el medio del pecho. Y aparte el tipo de cuchillo, el formato del cuchillo, recordemos esto, ¿no? Hay que, como decía, hay que tener, no sé si le vamos a denominar valentía, porque yo me imagino que esta mujer estaría pasando por algún tipo de brote psicológico para que haga este acto criminal y luego se suicide de la manera que se suicidó, como les decía. Es rara y también un poco atípico que se suiciden con un arma blanca en el corazón, porque imagínense lo doloroso también que es esto. Sí, sí, tal Ezequiel, cual. Dale, Marote. Pregunto, justamente, ella atravesaba un tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Por un brote psicótico, posible esquizofrenia. Eso era lo que se estaba investigando médicamente hablando. Te pregunto, justamente, este tipo de cuestiones, estos brotes psicóticos, una posible paciente con esquizofrenia que no tomaba la medicación, ¿puede ser compatible con esa actitud de clavarse un cuchillo en el pecho? Sí, hay que ver en el estado que se venía trabajando, analizando ella y abordando con diferentes psiquiatras, pero claramente sí podría desatar esta situación. Ahora habría que ver también o tratar de investigar cuál fue el hecho puntual, como nosotros solemos decir, ¿no? La gota que rebalsó el vaso para que esto suceda. Tiene que haber un hilo conductor que se quebró para que mate, ya les voy a repetir, al marido, pero sobre todo a sus 2 hijos. Esa es la parte donde a uno también más le llama la atención. No estamos diciendo de que no puede suceder, porque hay varios casos en Argentina respecto a esto, pero hay que tener, ¿no?, un estado emocional realmente fuera de lo convencional para matar a toda tu familia y luego suicidarte. Nuevamente voy a repetir, con un arma blanca de este estilo y en el corazón. No es que, por ejemplo, solemos ver que se cortó las venas o la zona del cuello, no, fue directamente el cuchillo clavado en el corazón. Va a ser muy importante, no sé si algo ya ha trascendido o te llegó algo a vos, Ezequiel, pero va a ser muy importante también la carta que dejó, ¿no? Camila nos decía, por ahí muy mal escrita, un poco inentendible, pero digo, ahí evidentemente estarán los motivos, porque por algo dejó una carta en la cocina, ¿no? Porque la verdad es que hace mucho, no sé si vos como perito, en tu experiencia, en tu enorme trayectoria, Ezequiel, has visto un caso así, y con arma blanca, como vos decís, es espantoso. Sí, he visto varios casos así, pero por ejemplo siempre han sido con armas de fuego o la persona termina matando me pasó a su hija y se termina ahorcando. Por eso digo que dentro de los casos que he tenido siempre la persona que mata a sus familiares no se termina matando con el mismo elemento, al menos que sea un arma de fuego. Se suele ahorcar y suele utilizar ese tipo de metodología. No quiero indicarlo mucho en este medio porque es un medio masivo, pero y sin indicar algo muy puntual. Pero claramente que hay muchos hechos de esto. Lo que vuelvo a repetir, llama la atención que con el mismo elemento se haya también suicidado. Con respecto a la carta, bueno, ahí me imagino que habrán hecho algún tipo de peritaje para levantar rastros de la carta, porque también me ha pasado en otros casos que había una carta y no era la víctima que se había suicidado. De eso he tenido también varios casos y gracias a las huellas dactilares que se levantaron de la carta, y a la grafología que luego se hizo posteriormente, se dio con que no era la víctima en este caso. Ezequiel, ya que estás hablando de la carta, precisamente, mira, tenemos acá con una recreación, ¿no? Obviamente, en pantalla, de lo que decía la carta que dejó la mujer. Todo mal, fue mucho, los amo, todo mal,
muy perverso. Sí, dicen que la caligrafía Era de muy- esta carta muy era inestable. muy irregular, muy inestable. Habla de un estado anímico de la persona que escribe alterado. Pero vos fijate esta frase, pero deja muchos interrogantes, Ezequiel, digo, es muy misteriosa también, porque decir muy perverso, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a ella misma, a la familia, a su marido, a cosas La que le han escribió pasado? antes de los hechos, la escribió después de haber cometido el crimen Eso de su también. marido y de sus hijos. Claro. ¿En qué momento ella decide dejar estas líneas, ¿no? Porque tampoco es mucho lo que dice. Todo mal, fue mucho, los amo, insiste, todo mal, muy perverso. Dios mío, es espantoso. Bueno, el tema de si fue antes o después del hecho es más sencillo poder analizarlo en el momento. ¿Por qué? Porque imaginemos esta situación. Si fue posterior al hecho que hayan matado a los hijos y al marido, tendría que estar ya con sangre, con algunos elementos y demás. Por lo cual, si se contacta con alguna lapicera, con el papel, debería tener justamente el contacto de la sangre con esos elementos de escritura. Si no fue así, bueno, habría que analizar si fue momentos anteriores a lo sucedido con el hecho. Claramente, es como le decía al principio, ¿no? Hubo un quiebre en su psiquis, en su mente, que hizo que la llevara a esta situación de matar a toda su familia. Ahora, estas cosas, Ezequiel, porque también siempre vuelve la discusión sobre la ley de salud mental, ¿no? Viste que, a ver, no puedes internar a nadie contra su voluntad, etcétera, etcétera. Y la verdad que muchos dicen, bueno, atentos porque después terminan pasando estas cosas, porque si una persona no está medicada, no está internada, siempre que sea un cuadro grave, una esquizofrenia, por ejemplo, que no es irreversible, digo, hay que prestar mucha atención ahí, digo, o sea, ¿tenés señales, digamos, que alarman, que te dicen, mira, esto puede llegar a suceder? Vos como perito, ¿esto lo podés asegurar? Mira, no sé si puede llegar a suceder, sino que te está dando que tiene connotaciones de colores como por ejemplo ya un tratamiento, esta persona ya tenía un tratamiento y la mayoría de las actuantes que cometen este tipo de crimen ya vienen con un pasado donde se tramita justamente una atención psiquiátrica. Ahora bien, como hablaba la ley de salud mental, el problema es que no se los puede internar, entonces ahí viene la situación compleja. Entonces o lleva bien la medicación y tratan de pasar ese proceso o tiene este tipo de brotes que suceden esto. Claro. No, es terrible. Y estoy pensando, insisto, en esto que decía Maru, ¿no? Matar a los hijos y con arma blanca. O sea, ¿qué significa para ustedes, digamos, en tu rubro, ¿no? En tu campo de investigación, siendo perito forense, esto de matar con arma blanca y de luego matarse con arma blanca? Eso llama mucho la atención. Sí, por lo general en la experiencia de las cartas que han dejado las distintas víctimas como su victimario, te indica, ¿no?, que están cansados de la situación, de que ya no quieren que los hijos sufran la situación que se vive en la casa. Yo uno de los últimos hechos que tuve relevante con esto, en la carta decía, no quiero que mis hijos sufran más con el padre y demás, y los terminaba matando y se terminaba suicidando yo también. Entonces como que quieren que esa familia deje de sufrir. Entiendo tal vez que pasaba otra situación que hoy desconocemos. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día y de esta semana, pero que ya te vuelvo a repetir, hizo ese quiebre en ella de algo que venía ya con una carga emocional. Hemos visto a lo largo del día de ayer también videos donde él se refiere muy bien a su mujer, a sus hijos, ¿no? Como que había una familia ensamblada. Sin embargo, bueno, por algo esta chica estaba pasando por esta situación, tenía una atención psiquiátrica y vemos y notamos que no tuvo la contención suficiente. Es importante esto que decía Maru, sobre que no quería ver sufrir a los hijos, digo, porque, a ver, los termina asesinando, es una locura, pero digo, en su psiquis, o en este cuadro, este brote, o esquizofrenia, no sé, no soy psiquiatra, digo, supuestamente los salva, o los quiere salvar, dentro de su imaginación horrorosa, ¿no? Digo, o sea, termina con un dolor para ellos, porque, digo, volviendo a la carta, dice todo mal, fue mucho, todo muy perverso, como que les quiere terminar ese infierno, ¿no? Sí, es lo que a mí me llama la atención, tal vez es todo muy perverso. ¿A qué le llamará perverso o qué estaba pensando cuando hablaba de perversión, no? ¿Pasará otra situación dentro de la familia o de la casa que nosotros desconocemos? Bueno, eso es podría ser también, porque habría que ver... ¿Eso va a formar parte de la investigación ahora? ¿Cómo sigue la investigación? ¿Se habla, por ejemplo, con el psicólogo de esta persona para ver qué pudo haber disparado semejante desgracia, semejante tragedia, o no necesariamente? Sí, seguramente como pericia complementaria se va a llevar a cabo una serie de investigaciones respecto al hecho que se cometió.
Lo que pasa es que en este caso, como la mayoría de los casos intrafamiliares de esta manera, que terminan en homicidio y luego suicidio, ya tenemos al autor, ya tenemos a la víctima, lo único que nos faltaría terminar de saber es cuál es el motivo puntual, claro, que ha disparado justamente el homicidio de toda su familia. Porque tal vez, y hago una hipótesis de otro caso, vamos a suponerle, ¿no? Dice algo perverso, y tal vez había algo perverso también en el entorno familiar, ¿no? Y habría que investigarlo para ver que no siga cometiendo ese otro tipo de delito que desató esto. Bueno, ahí viene la parte investigativa. Sí, tal cual. Tal cual, eso es muy importante. Y también, ¿sabes qué? Preguntarte, Ezequiel, ¿tiene algún tipo de, o puede llegar a tener algún tipo de responsabilidad penal, quizá, el psiquiatra de ella? Digo, porque estoy pensando si esto se podía haber previsto, si tenía la medicación correcta, si la tomaba, si el tratamiento era el adecuado, si estaba contenida. Mira, por lo general no suele haber una carga penal hacia el psiquiatra porque se supone que debe contener y que debe brindarle a medida que la persona, el profesional, crea necesario la medicación pertinente. Pero también está la otra parte, si la tomaba, no la tomaba, si estaba a tiempo, si seguía yendo, si se seguía tratando. Esto lleva un proceso bastante largo, no podemos involucrar a un profesional de su trabajo por tal vez la decisión de la mujer de no tomar la medicación o de no ir más, claro, o de no le estaba haciendo efecto. Tal vez ese psiquiatra tenía que buscar otro profesional, pero la culpa no sería del profesional, sino de la persona que no acomodaba esta situación dentro de todo lo que venía pasando. Y ahí vuelve a plantearse el tema de la salud mental que vos decías, ¿no? Porque al final las personas, este tipo de personas, no tienen realmente la contención necesaria porque le sobrepasa a ellos. Claro. Ezequiel Vázquez, perito forense, muchísimas gracias por la deferencia de atendernos tan tempranito para desarrollar al respecto de este tema. No, de nada, chicos, que estén lindo día. Hasta luego.